La primera nota del día, recién lo adelantamos, ya lo vemos a Pablo Melique. Pablo Melique, ¿cómo está? Muy buenas tardes, te saludamos ante acá las bravas. Ya sos un bravo más, Pablo. Bueno, sí, ya saben que Sos me el gusta bravo. ser un bravo, Sí. formo parte del equipo y más para estos temas, ¿no? Siempre tan importantes, ayudar a pensar, a discernir, a clarificar cuestiones de la salud mental. Totalmente, y tiene que ver con eso también. ¿Qué pasa con, a ver, los miedos que nos genera a nosotros los seres humanos? Esa pared que consciente o inconscientemente nos hacemos, que puede ser de manera imaginaria, también esa pared para no enfrentar los miedos que tenemos a una cosa o a una situación. ¿Qué pasa con eso? Y también hacer una diferenciación entre el miedo y la fobia. Bien, bueno, el miedo es una emoción primaria, natural, ¿sí? Como podríamos pensar, no sé, la alegría, la tristeza, el asco, son emociones que existen desde el vamos. De hecho, muchos animales también tienen miedo. El miedo te preserva, el miedo te ayuda a, digamos, a salir de una situación de peligro. Es como, piensen como el Chapulín Colorado, ¿no? Como las antenitas de vinil. Sí. Te está anunciando que algo de tu seguridad, porque lo que buscamos los animales como los seres humanos es la seguridad. Entonces, eso es la adrenalina, ¿no? Exactamente, cuando tu seguridad, por eso también creamos zonas de confort, mientras tenemos ciertas seguridades garantizadas, conocemos el lugar en el que circulamos, las personas con las que estamos en un ambiente tranquilos, no tenemos miedo. Así que cuando aparece el miedo es un indicador de que sentimos perturbada, atacada nuestro normal acontecer en la vida. Es normal, es esperable, no nos asustemos cuando aparezca el miedo, hay que ver, justamente detectar por qué estoy teniendo miedo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué siento miedo en este momento? En realidad el miedo ayuda, ¿no? Existe por algo, o sea, más allá es hasta químico, ¿no? Es adrenalina para advertirnos sobre un peligro y es justamente un arma de defensa que tiene el ser humano. Es como ponerte en alerta. Claro, la adrenalina es eso, te alerta. Por eso cuando te dicen, basta, no estés más nervioso, se te pelan los nervios, es cuando tenés pura adrenalina, viste, corriéndote, vos decís, bueno, baja un poco. Bueno, Es para eso. como Entonces, que estás a la defensiva. Claro, tomemos el miedo como algo natural, como bien señalás, como un mecanismo defensivo. Ahora vamos a complicar un poco la cuestión. Decimos que el miedo es natural, pero también la cultura lo desnaturaliza. Entonces, ¿cómo se desnaturaliza el miedo? Diciéndonos que no tenemos que tener miedo o generándonos miedo, ¿no? Porque el miedo, ahí yo cuando charlaba con la producción les contaba que de algún artículo que en algún momento me puse a reflexionar, esto de que la cultura va creando paredes, ¿no? El miedo es algo natural, pero también nos generan miedo para controlarnos. Prestemos atención también a eso, ¿no? Claro. ¿Sabés qué te iba a preguntar, Pablo? Está más que claro. San Martín decía, el miedo paraliza, ¿no? El miedo lo único que hace es paralizar. Claro, lo explicaba desde una forma romántica, pero como que cuando ya el miedo se convierte, como decías vos, en una frustración, en una pared para poder avanzar, y cuando ya no lo podemos controlar, digamos, ya tenemos un trastorno, ya podemos decir que tenemos una fobia. Bien, ahí está, ahora vamos a pasar. Por supuesto que si estamos diciendo que el miedo es natural, un miedo se hace una fobia cuando, digamos, es desproporcionado ese miedo, es irracional, es involuntario y genera un montón de conductas evitativas. Les puedo poner un ejemplo muy sencillo. Recuerdo, por ejemplo, una paciente que le tiene miedo a los gatos. No es miedo a los gatos, es fobia a los gatos, porque solo por el hecho de que le hables de un gato, ya se le eriza la piel, y expliquemos también que cuando tenemos miedo o fobia hay respuestas físicas y respuestas psicológicas. Y químicas. Las respuestas físicas son físicas y químicas. Sudoración, taquicardia, mareo, náuseas, un montón de cuestiones físicas, y las psicológicas clásicas son las angustias y las ansiedades en relación al miedo. O sea que con miedo se nace, indefectiblemente, porque es un mecanismo de defensa de cualquier ser humano, pero la fobia se hace con el transcurso del tiempo, de acuerdo a determinadas condiciones que quizás vos nos vas a decir ahora, cuáles son los detonantes. Se agudiza el miedo, sería.
Sí, sería una suerte de miedo que pierde su naturaleza esencial, ¿sí? Ya no es un mecanismo defensivo, sino que la fobia sería, ¿vieron cuando dicen esta persona es una persona panicosa? Sí. Bueno, por eso en algún momento se puso muy de moda, muy mal diagnosticadas muchas personas, que yo de hecho recibía en el consultorio, decían, bueno, ataques de pánico, ¿no? Sí. El miedo a veces se transforma en fobia, la persona fóbica a veces se pone panicosa, la persona panicosa después le tiene miedo hasta caminar a la vida, salir, se le va armando todo un circuito donde la persona ya no puede salir y está todo el tiempo en un estado de tensión y de alarma, como si fuera ese miedo original, como si hubiera un peligro real, pero ya es como una vida en estado de peligro constante. Claro, pasa a ser una psicosis, ¿no? Sí, digamos, un pánico, ¿no? Un estado panicoso, un estado fóbico. Entonces es eso, es el miedo desnaturalizado, exacerbado, y la persona crea todos mecanismos evitativos para no, por las dudas, ya no es, ¿se entiende? No es el miedo, sino son conductas evitativas. Si yo creo que me puedo cruzar con un gato en la esquina, voy a ir a dar una vuelta en manzana para no cruzarme con ese gato que un día vi, por ejemplo, ¿no? ¿Sabés lo que me gusta de esta diferenciación que estamos haciendo, Pablo? Es porque entre todos los artículos que yo leí, que escribiste, es que el 80% de las personas que tienen miedo lo pueden superar, pero diferenciar de la fobia ya les cuesta un poco más. O sea, juntar el miedo con la fobia ya cuesta un poco más. Quizás tener que hacer, no sé, un tiempo más prolongado en una terapia o ver cómo desafiar eso. La palabra desafiante ante el miedo de algo sirve, o sea, la palabra no, sino la actitud desafiante. ¿Por qué te pregunto esto y te pongo como ejemplo? Un compañero nuestro estaba escuchando en la producción que estábamos hablando y íbamos a conversar con vos del tema de los miedos y me dice, Vero, no pude dejar de escuchar y te quiero contar mi experiencia, un compañero nuestro de acá del canal, y me dice, yo tenía y sentía vértigo. Me asomaba al balcón, séptimo piso, sentía mucho vértigo. ¿Qué pasó? Un día, me dice, a mí me gustan las montañas, pero nunca me animé a las alturas. ¿Qué hice para desafiar ese miedo, desafiarme a mí mismo y poder derrotarlo o superarlo? Se tiró de parapentes. Pero bueno, es como un poco y drástico. desde ese momento, dice él, vos me preguntás hoy, ¿hacemos parapentes? Y yo voy. Entonces le pregunté, ¿y qué sentiste en ese momento? Me dice, sentí libertad. Bien. Explícame qué se motoriza en nuestro cerebro. Claro. Sí, igual lo que es importante también explicar es que ciertas fobias o ciertos pánicos son muy personales. Quiero decir, los psicólogos lo que decimos es no generalicemos, porque ciertas estructuraciones de la personalidad hace que una persona le tenga una fobia a algo puntual, y cuando se le tiene una fobia a algo puntual puede tener que ver con tu historia, con una experiencia vivida. Porque a veces la gente busca y googlea, si le tengo miedo o fobia a tal cosa, ¿qué es? No, eso es todo mentira. Lo peor que puede hacer uno es ir a Google cuando tiene algún... Claro. Hay gente que... que es requete contra, hipocondríaco, que se va a Google y tiene 80 enfermedades. De repente tiene, no sé, sífilis. Yo quería preguntarte esto. ¿La fobia siempre se relaciona con el miedo? Por ejemplo, a mí me diagnosticaron una fobia, psiquiatra, psicóloga. Cuando era muy chiquita, siempre sentía asco de los ruidos escatológicos. Una impresión que me despertaba ira. O sea, ira no es que le iba a pegar a alguien, pero era como si me tiraran el pelo. Claro. ¿No viste un mechoneo muy violento? Una cosa muy violenta sentía, como que era el ruido de la boca cuando la gente habla y tiene, viste, por ahí te ponían el micrófono muy cerca y sentís la saliva del otro, cuando alguien se sonaba la nariz adelante mío muy fuerte o no se sonaba la nariz. Un día tuve una cuestión en un avión con uno que estaba al lado mío resfriado, pobre flaco, casi destemplo el avión y lo saco del avión porque decir, por Dios y la Virgen, te pido, sonate la nariz, claro. Eso no es miedo, eso es asco y es una fobia. Pero es intolerancia absoluta que no lo puedo manejar. Con el tiempo lo racionalizo, pero ayer me bajé de un taxi, por ejemplo. Me tengo que bajar de un taxi porque el hombre... Pero cuando arrancamos, explicaba esto que hay emociones primarias. El asco es una emoción primaria. Es normal que tengamos asco ante determinadas cuestiones. Igual volvemos a lo que dije hace un rato. Muchas fobias o muchas situaciones de pánico tienen que ver con experiencias personales. Entonces, siempre por eso digo, al miedo hay que sentirlo, al miedo hay que atenderlo y al miedo hay que desafiarlo con preguntas. Bueno, ¿cuál es
¿por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué me siento panicoso con esto? ¿Por qué tengo asco, no? Es decir, ¿por qué siento tristeza? Cuando estamos bien, no nos hacemos tantas preguntas. Si somos felices, disfrutamos de la vida, no hacemos tanta pregunta. Yo creo que a veces, y esto genera para mí el ideal del trabajo interior que siempre tenemos que hacer es cuando nos aparece un síntoma, sea el que sea, asco, miedo, tristeza, lo que aparezca uno se tiene que preguntar. Angustia, ansiedad, ¿por qué me está pasando esto? Todo síntoma es un camino a recorrer, siempre. Pablo, vos como especialista, como psicólogo, ¿vos creés que los miedos en las personas se profundizó aún más después de la pandemia? Bueno, continuamos todavía no con caso de coronavirus, pero digo, luego de ese encierro, de esa situación donde después me daba temor salir a la calle, muchos chicos que no querían volver al colegio, que no se querían sacar el barbijo. Mucha gente grande. Mucha gente grande también. Se trabajó mucho con el miedo, Hubo, lamentablemente, hay que decir que, no sé si de parte de los medios, porque la verdad es que el desconocimiento fue lo que generó, pero sí por parte desde la Organización Mundial de la Salud hasta las otras organizaciones, se manejaron mucho con el amarillismo y con el miedo. Con el miedo, metieron terror en la gente. Sí. ¿Se profundizó aún más? Sí, mira, yo creo que sí, porque si estamos diciendo que el miedo es un mecanismo defensivo, cuando tenemos alguna sensación de que se puede romper nuestra seguridad, el miedo está asociado a un peligro inminente, cuando aparece la pandemia y queda realmente en riesgo nuestra vida, obvio que hubo más situaciones de miedo como mecanismo defensivo, un miedo, y esto también hay que aclarar, los miedos a veces hacen que uno huya, pero también hay miedos que paralizan. Entonces tenemos esas dos vertientes del miedo. Pero la pandemia además agregó el miedo a la muerte, que es algo que habitualmente lo reprimimos. Sí, la enfermedad es un miedo que tenemos. Muchas veces aparece algún síntoma psicofísico y enseguida sentimos ese miedo a enfermarnos. Pero el miedo a la muerte suele ser un miedo que lo tenemos muy reprimido y que la pandemia lo puso en primer plano. Y como bien señalaban, tanta información, ¿no? Permanente bombardeo, ¿sí? De cantidad de contagios y muertes, hizo que mucha gente entre en situaciones de fobias mucho pánico. Pero imagínate la cabeza de nosotros consumiendo todo el tiempo ese tipo de información. Y acá hay un tema que me gustaría tocar ya para ir despidiéndonos. Es que esto ha pasado en la historia todo el tiempo. Hoy vamos a hablar de una historia de pánico en las efemérides y esto tiene que ver y está relacionado el miedo a lo que no se conoce, al desconocimiento, a la incertidumbre, y que esto pone un humor social complejo también, ¿no? Porque ¿a qué le tenemos miedo? A lo desconocido, en definitiva. Bien, re interesante también esto para, si quieren ir cerrando, pero lo dejamos abierto para otra salida. A ver, yo creo que justamente el ser humano busca certezas y lo que todo el tiempo nos pone la vida son incertidumbres, es mentira, no hay certeza. Lo que pasa es que la pandemia puso como demasiada dosis de incertidumbres y es insoportable. Todos teníamos una agenda armada, proyectos para el 2020, para el 2021 y se nos fue desarmando esa necesidad que tenemos de armar rutinas, de tener ciertas seguridades. Así que es un tiempo donde hay mucha inseguridad, mucha incertidumbre y eso realmente genera malestar en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos ir corrigiendo eso? También aceptando de que la vida tiene estas pequeñas eventualidades, que hay mucha contingencia y que nosotros tenemos que armar algunos mecanismos para entender que esto es la vida también, ¿no? Soportar las inclemencias que a veces aparecen. Claro. Pablo, una chiquitita antes de ya para despedirte. No lo queremos muchas veces Pablo. Se trata, me imagino que en terapia, en las sesiones en tu consultorio se deben tratar todo este tipo de temas. Pero, ¿qué opinas de los que dicen que a través de la hipnosis se puede sacar las fobias? Y no, mira, eso Freud, de hecho hay un montón de documentales que se prueban. En 1890 y 1900, hasta finales, ¿sí? Cerca de hasta 1900, finales de 1900, principios 1910, hasta ahí se practicó hipnosis y no dio resultados, se dejó de hacer en el mundo la hipnosis. Cada tanto aparece alguien que quiere retomar eso, pero ya se sabe que cuando la persona despierta de la hipnosis, vuelve, es como el sueño. Piensen el ejemplo, ustedes se despiertan, recuerdan parcialmente un sueño,
Sí. y después durante el día ese sueño se reprime. Todo lo que es inconsciente se guarda, se reprime, se pierde. Es difícil acceder al inconsciente. Yo creo que difícil, los miedos, las fobias, las problemáticas profundas del ser humano se trabajan en una terapia clásica, con un tiempo, y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y hasta peligroso, te diría, querer hacer. A veces no sé si es hasta peligroso. Por ahí nos da muchas respuestas y a veces por ahí no sé si hay respuestas que queremos encontrar o que nos harían bien. Claro, una caja de Pandora que Claro. Pablo, es un placer como siempre, ya sabes, sos parte, sos de la familia, ya es un placer escucharte tan claro. Voy a sacar 2 consultas para verte. Primero, esto tiene que ver, es muy personal. Tengo amaxofobia y tengo aracnofóbica. Recién el productor, a quien le mando un beso muy grande, tuvo que sacar una foto de una araña y me la sacó porque empecé a temblar mientras hacía la nota con vos. Quiero contarles esto porque es lo que sucede, porque es lo que nos pasa a nosotros también. Y ayudar a los demás también. Claro, y ayudamos a los demás también, que todos sufrimos y pasamos por este tipo de situaciones y hay que enfrentarlas. Bueno, vos me dirás después cómo la voy a enfrentar. Gracias, Pablo, te mando un beso muy grande. Yo por lo pronto le voy a hacer bullying. Por lo pronto le voy a hacer bullying, porque claro, mira las arañas, dale. Gracias al productor y gracias a Pablo Melich.